Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un conjunto de temas fundamentales para el desarrollo personal y profesional. La comunicación, la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, el análisis de personalidad, el plan de vida y finalmente la definición y manejo de conflictos. La idea aquí es reconocer el hecho de estos puntos paso a paso, entendiendo no solo su teoría, sino también cómo aplicarlos en la vida diaria. El objetivo principal de esto es que podamos llevarnos herramientas prácticas para mejorar nuestras relaciones, conocernos mejor y enfrentar los conflictos de manera positiva. Muy bien, como punto número 1 hablamos sobre la comunicación humana. La comunicación es un proceso esencial en la vida humana. Se define como la transmisión e intercambio de ideas, pensamientos, sentimientos y mensajes entre dos o más personas, ya sea un grupo o que estés hablando con tu compañero. Para que exista comunicación necesitamos varios elementos: un emisor que envía el mensaje, un receptor que quien lo recibe, un mensaje que es la información transmitida y un canal que es el medio por el cual se viaja. Un código que son palabras, símbolos o gestos que utilizamos. Y finalmente la retroalimentación que confirma si el mensaje fue comprendido. Un Amigo, ejemplo. amigo, ¿me puedes dar un ejemplo simple? Claro que sí. Un ejemplo simple puede ser como cuando el profesor explica un tema en clase. Él, en este caso, es el emisor y los estudiantes, nosotros, somos los receptores. El mensaje es la explicación, que por este caso el canal es por medio de la voz o pues en algunos casos que utilizan el pizarrón, y el código es el idioma. La retroalimentación ocurre cuando los alumnos hacen preguntas o ponen atención. También se puede confirmar mediante una práctica. La comunicación no siempre es verbal. Muchas veces nos podemos comunicar con gestos, miradas o posturas. De hecho, la gran parte del mensaje que transmitimos no está en lo que decimos, sino en cómo lo decimos y cómo nos comportamos al hacerlo. El segundo tema es comunicación efectiva y comunicación asertiva. ¿Me Así es. puedes explicar qué es y para qué sirve? Claro que sí. La comunicación efectiva ocurre cuando el mensaje se transmite de manera clara, comprensible y logra el propósito que tenía el emisor. No basta solamente con hablar, hay que asegurarse de que el otro lo entienda. Por otro lado, la comunicación asertiva es un estilo específico de comunicación en el cual expresamos nuestros pensamientos, opiniones y emociones de una manera clara, directa y respetuosa, sin caer en dos extremos, ni ser pasivos ni ser agresivos. ¿Me puedes dar tres ejemplos sobre lo que acabas de decir, lo que es comunicación efectiva y comunicación asertiva? Claro que sí. El ejemplo de comunicación pasiva es como decir, bueno, está bien, como tú quieras. Aquí la persona no se expresa lo que realmente quiere. Y la comunicación agresiva sería, hazlo ya porque yo lo digo. O sea, es de una forma que no es tan pasiva. Aquí se imponen ideas sin respeto. La comunicación asertiva es: prefiero hacerlo de esta manera porque creo que es más rápido y eficiente. Aquí hay una claridad, respeto y firmeza. La comunicación asertiva es fundamental en el trabajo, en los estudios y en la vida personal, porque nos permite defender nuestras ideas sin dañar a los demás. Eso vendría siendo lo que es comunicación efectiva y comunicación asertiva, Es ¿verdad? correcto. ¿Me puedes explicar ahora los principios y técnicas de la asertividad? Claro que sí. Mira, la asertividad se basa en varios principios, como por ejemplo viene siendo el respeto propio y el que tienes hacia los demás, la claridad en el mensaje y el equilibrio entre derechos personales y los de otros, y la honestidad sobre todo en lo que comunicamos. Existen técnicas para practicarla.
Por ejemplo, el disco rayado, que consiste en repetir de manera calmada lo que queremos, sin enojarnos, ni ceder fácilmente. ¿Me puedes dar un ejemplo sobre eso? Lo que es disco rayado. Lo que sí, en este caso podría ser si yo te dijera, entiendo lo que dices, pero prefiero no prestar el dinero. Ok, ok. En este ejemplo, si tú me pidieras dinero a mí, prestado. Dice, aquí aparece otro punto que es de banco de niebla. ¿Me puedes decir qué es? Claro, el banco de niebla consiste en aceptar parcialmente lo que nos dicen sin perder nuestra postura. Un ejemplo, sí, puede que a veces me tarde, pero hoy realmente no fue así. Eso sería banco de niebla, ¿verdad, compañero? Es correcto. Otro punto que me quieras decir. Pues te podría decir como por ejemplo aplazamiento asertivo. ¿Me puedes dar información sobre eso? ¿Qué es? Y me puedes dar un ejemplo también. Claro que sí, aquí en el hecho consiste en posponer la respuesta hasta sentirnos listos. Un ejemplo puede ser, prefiero responderte mañana cuando lo piense mejor. Otro punto que es importante es la autorrevelación. ¿Me puedes comentar un poquito sobre lo que es, para qué es? Y me puedes decir un ejemplo. Claro que sí, pues la autorrevelación es simplemente hablar desde el yo. Un ejemplo, yo pienso, yo siento, yo quiero, en lugar de señalar y solamente enfocarse en acusar. En lo que dices de, en lugar de señalar acusar, es de hablar tranquilo y calmado. Es correcto. Va. Aparece otro punto muy importante, otro tema que vimos en la unidad 2, que es principios de la comunicación efectiva. Es Pues, correcto. ¿me puedes comentar un poquito sobre lo que es, para qué es? Y al final me puedes dar un ejemplo y los puntos que es, ya ves que aparece claridad, concisión, coherencia. ¿Me puedes explicar cada uno de estos? Claro que sí, mira. Para que la comunicación sea efectiva, debemos aplicar algunos principios básicos que son los que ya mencionaste, que es la claridad, que es evitar rodeos y palabras confusas o palabras muy técnicas. La concisión, que es decir lo necesario, sin meter mucha labia, simplemente sin extendernos demasiado. Siempre ser claros y concisos. Así es. Ok, ok. Coherencia, que tenga coherencia lo que decimos, coincida con lo que hacemos. Ok. Y la escucha activa, prestar atención genuina a lo que el otro dice, ya que pues a todos nos gusta sentirnos escuchados y sobre todo, aparte de sentirnos, que realmente se nos escuche. Entendidos también. O sea, es correcto. Ok. Después de todo eso sigue la retroalimentación, que es asegurarnos de que la otra persona entendió el mensaje con claridad. Y adaptar el mensaje, no es lo mismo hablar con un niño que con un colega de trabajo, con un profesor, con tu jefe. ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? ¿Es detallar o cambiar tu manera de hablar con las personas? No lo mismo que le hables a un niño de primaria a que le hables a un docente, ¿no? Así es correcto. El ver que el respeto sobre todo y Ok. términos de edad. ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro, mira, si damos instrucciones a un equipo, debemos ser claros, breves, mirar a los ojos y confirmar que todos comprendieron, o sea, que todo el grupo comprendió, como por ejemplo, si estás en un equipo de fútbol, que el entrenador logre expandir toda la estrategia a todo el equipo. Va, muchas gracias, compañero. Otro tema muy importante es los componentes de la comunicación efectiva. ¿Me puedes decir qué es cada uno? Porque según yo es verbal, no verbal y paraverbal. ¿Me puedes explicar un poquito sobre eso? Claro que sí, mira, la comunicación efectiva se compone de 3 dimensiones principales. La verbal, que es un ejemplo muy claro ahorita en este momento, las palabras que decimos y su contenido. La no verbal puede ser los gestos, las expresiones faciales, posturas y hasta el contacto visual. El paraverbal es el tono de voz, el volumen con el que decimos las cosas, la velocidad y las pausas que usamos muchas personas. También, por ejemplo, las muletillas.
De hecho, muchas veces un mismo mensaje cambia de sentido según como lo decimos. No es igual decir estoy bien con una sonrisa y un tono cálido que decirlo con una cara seria y un tono frío. Un ejemplo es decir que el maestro de habilidades te quiere reprobar y tú lo digas con una sonrisa. No, pues está bien, ¿verdad, profe? Ándale, exactamente. Ahí lo correcto sería ponerte serio y adecuado a la situación, ¿no? Estar un Sí. poquito serio y tratar de arreglarlo para que el profe de habilidades te pase, ¿verdad? Exacto, o sea, buscar el tono correcto para llegarle al Otro profesor. tema importante es las técnicas de inteligencia emocional. Este tema es un poquito complicado porque no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar, compañero? Claro que sí. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y manejar nuestras emociones y la de los demás. Algunas técnicas para desarrollarlas son identificar emociones, como por ejemplo ponerle nombre, tristeza, enojo, felicidad, vergüenza. La autorregulación es como por ejemplo aprender a respirar, hacer una pausa antes de reaccionar. Hay muchísimas técnicas de respiración que te ayudan a tener A un mejor pensar claro y control. no pensar impulsivamente, ¿no? Eso quieres decir. Sí, es correcto. Otro punto sería automotivación, ¿no? Automotivación es correcto, que es enfocarse en los objetivos y en lo positivo, que es lo que deberíamos de hacer desde la mañana hasta la noche. La empatía es muy importante también. Claro, la empatía, ponerse en los pies del otro, el pensar qué es lo que está pasando, que puede estar pasando la Para otra no llegar a un persona. conflicto. Es correcto. Las habilidades sociales, que es establecer relaciones saludables. ¿Con personas? Sí, es correcto. Maestros, ¿no? Sí, con todas las personas. Compañeros, familiares, todo es muy importante ese punto, habilidades sociales. Sí. ¿Me puedes dar un ejemplo también? Pues sí, mira, en lugar de responder a un correo con enojo, mejor esperar unos minutos, releerlo, sentir la emoción y contestar de forma más objetiva, un poco, por así decirlo, como dicen, con la cabeza más fría. Un tema muy importante en esta materia es la inteligencia emocional y el autoconocimiento personal. ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Y cómo funciona? También si me puedes dar ser un poquito conciso en eso, sería excelente. Claro, mira, el autoconocimiento es la base de la inteligencia emocional. Significa el reconocer nuestras emociones, fortalezas, debilidades, valores y motivaciones. Los valores son muy importantes en las personas, ¿no? Son lo que Claro. definen qué es, ¿verdad? Sí, pues es lo que se nos inculca desde muy pequeños. Y ese es tu manera de pensar, ¿no? También. Sí, de eso se basa. Va. También tu manera de actuar y de accionar. Y pues vaya, es una herramienta práctica que es el diario emocional, en el cual al fin del día anotamos cómo nos sentimos y por qué pensamos que sentimos eso. Esto nos ayuda a identificar patrones y a tener más control en el futuro. Cuando nos conocemos mejor, tomamos decisiones más conscientes y reducimos el riesgo a actuar impulsivamente. Es complicado cuando actuamos impulsivamente porque... ¿Por qué, compañero? Porque nos dejamos llevar por las emociones del ¿Y momento. qué puede causar eso? Llevar a reaccionar impulsivamente. El no tener un control, como por ejemplo en este caso la herramienta es un diario emocional para ver qué tipo de patrones estamos repitiendo día a día y así en un futuro podamos manejarlo de una forma diferente porque ya sabemos que reaccionamos de tal forma, entonces tal diario nos ayudaría a razonar mejor y el decir, si aquí reaccioné de esta manera, en otra situación similar puedo reaccionar de otra forma mejor. O sea que si estás enojado, lo mejor es usar las tácticas que tú dijiste de respiración, ¿no? Y pensar conciso. Es correcto. Y sin actuar impulsivamente, ¿no? Sí, detenerte un momento y esperar a que baje la emoción
y pensar con la cabeza más fría Va. para tomar una mejor acción. Otro tema es importante es tipologías de las inteligencias múltiples. ¿Me puedes explicar? Existe aquí alguien que se llama Howard Gardner, que es muy famoso, que propuso la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Me puedes explicar lo que nos dijo? Claro que sí, mira, Howard Gardner propuso la teoría de las inteligencias múltiples. Él explicó que no existe una sola inteligencia, sino varias formas de ser inteligentes. Yo había escuchado que son 8. ¿Me puedes decir cuáles son? Sí, por ejemplo, la lingüística, Lingüística es la manera de hablar, de de hablar, ¿verdad? comunicarse, Porque es hay gente que correcto. se especializa más en ser inteligente hablando y tener un mejor Sí, vocabulario, como ¿no? por ejemplo son un tipo de personas que pueden ser traductores. Que se desempeñan mucho en hablar, Sí, en o sea hablar correctamente. que se les facilita mucho el tema de las lenguas. Por Ok, ejemplo, ok. pueden dominar 4 lenguas diferentes sin dificultad. Otro, Eh, otro, otra de las inteligencias es la lógica matemática, que sirve literalmente para las matemáticas. Se les Va. facilita mucho el tema Yo había escuchado de... que las matemáticas son muy buenas para resolver problemas, por eso las ingenierías correcto. llevan muchas matemáticas, porque las matemáticas te ayudan a resolver problemas cotidianos correcto. y empresariales también. ¿A eso Sí. se refiere con lógico matemático? Sí, es totalmente correcto. De hecho, al momento de programar, usan varios, o sea, tiene un ritmo, Algoritmo, ¿no? algoritmo, Ujú. igual que las matemáticas. Va. En este caso, como la espacial, que puede ser como, por ejemplo, las personas que manejan carro, ya saben como en qué parte puede caber su carro. Una persona famosa, ¿me puedes decir una persona famosa que tenga la inteligencia del lógico matemático? Albert Einstein, Nicolás Tesla también, ¿no? Nicolás Tesla, o sea, son personas Genios matemáticos, genios perdón. matemáticos Va. totalmente. ¿Y la otra me puedes decir cuál es? Sería la espacial, también te puedo mencionar como por ejemplo, Musical también, ¿no? Existe. musical también, claro, La como por musical, ¿qué ejemplo, es? el identificar los patrones de la música también, el saber qué tipo de instrumento está tocando en una canción que sutilmente pocas personas lo van a Hay notar. gente que tiene el don de la música, ¿a eso se refiere con la inteligencia musical? Es correcto. El hasta poder escribir música, bueno, el Escritores poder, de sí. canciones, eso es muy bien. Otro sería, Corporal kinestésica, estamos hablando como de la mind, que, o sea, es es un futbolista de apenas muy 18 bueno, muy años, bueno. muy ¿Me puedes decir bueno. otro también? Otro, Cristiano Ronaldo, otro, Messi. otro punto, otro de los 8.